estado trayendo una serie del libro de Ageo, la cual vamos a continuar hoy, y espero que usted esté muy atento, porque verdaderamente el Señor ha venido hablando muchas cosas verdaderamente necesarias e importantes para nosotros como iglesia. Amén. Así que vamos a trabajar hoy entonces en ese pasaje, en Ageo, y verdaderamente es algo necesario que nosotros debemos ir recibiendo. Yo le voy a ser sincero, yo no tengo la más mínima idea de cómo está usted hoy. Yo no tengo la idea cómo se levantó usted esta mañana y con qué cosas usted ha tenido que venir cargando continuamente. Yo no sé si usted está hoy aquí cansado por causa del trabajo. Yo no sé si de pronto usted está cargado por los problemas, las situaciones que se le presentan a diario. No sé si los problemas familiares o cualquier circunstancia lo tiene cargado. No sé si usted se encuentra desanimado o desanimada por una enfermedad, por una situación. No sé si usted se encuentra tal vez desanimado o desanimada porque es que quiero alcanzar esto, esta meta, no he podido, porque es que yo no veo nada. No sé, yo no sé cómo vino usted hoy. No sé qué situación usted está pasando, no sé por qué situaciones usted ha estado pasando. Algo sí le puedo decir, el Señor sí lo sabe. Y una de las cosas, aparte de que el Señor lo sabe, es que usted y yo, incluyendo al pastor de la iglesia, necesitamos palabras de ánimo de parte del Señor. Pero para que usted y yo recibamos palabras de ánimo de parte del Señor, necesitamos mirar qué es el desánimo. Necesitamos mirar cuáles son los enemigos que tenemos que nos desaniman. ¿Cuáles son esas cosas que nos desaniman? Para que luego el Señor nos dé el remedio para ese desánimo. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor entonces, a Ageo capítulo 2. Oiga, yo nunca pensé que un libro tan pequeño, tan corto, de solo 2 capítulos, tuviera tanto que enseñar, hermano. Esto es impresionante. Yo estoy impresionado porque veo cómo Dios habla a mi corazón más y más, para que sigamos conociéndole. Mire, el desánimo le llega a las personas como la hermana Elizabeth. Estoy hablando porque ya tienen cierta edad, ¿cierto? El desánimo le pueden llegar a cualquier persona como el hermano Albeiro, que ya no está tan anciano, aunque ya va creciendo. El desánimo le puede llegar incluso, y usted no lo va a creer, no lo va a creer, el desánimo en la vida puede llegar a personas como Juan, que apenas está empezando a vivir. El desánimo nos puede llegar a cualquiera de nosotros en cualquier instante y en cualquier momento de nuestra vida. Así que todos nosotros vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere hablar, y como los niños hoy van a estar aquí, vamos a tratar de que ellos entiendan de lo que estamos hablando. Así que trataremos de utilizar un lenguaje que ellos puedan percibir, y que al final ellos puedan estar tan atentos hoy que les pueda hacer un examen a todos los niños que están acá, los adolescentes al final, y me puedan decir de qué trató el mensaje y qué aprendieron de él. A veces me gustaría hacer lo mismo con toda la iglesia después de terminar el culto. Ageo capítulo 2, del versículo 1 al 9. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora en el nombre del Padre, a quien damos gloria, en el nombre del Hijo nuestro glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo, toda la gloria sea Él. Y bajo la dirección de su santo y glorioso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Y dice así la palabra de nuestro glorioso Salvador, Ageo capítulo 2 y versículos del 1 en adelante. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora?
¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas es la plata, mía es la plata, y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Padre, gloria y alabanza sea a tu santo y bendito nombre. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, damos honor solo a ti, glorioso Salvador, y te damos gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad de una vez más estar en este lugar, reunidos como iglesia, para seguirte adorando, para seguirte glorificando y para seguirte exaltando. Hoy, Señor, creemos que tú estás aquí, que tu presencia está en este lugar y que tú seguirás hablándonos como remanente, como tu rebaño, como tu pueblo. Te rogamos, pues, que nosotros seamos conscientes de que tú estás aquí, de que eres tú quien habla a través del predicador, y que tengamos nuestra mente libre y el corazón dispuesto para atender a tu voz, a tu palabra, a lo que nos quieres enseñar. Danos sabiduría, discernimiento, disposición y fuerza, capacidad, anhelo, deseo de llevar a la práctica todo cuanto tú nos quieras enseñar para nuestro avance y crecimiento en nuestra vida y nuestro caminar cristiano. Todo esto te lo pedimos hoy, dándote gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como es obvio, el mensaje que traemos para esta mañana lleva como título: Remedio para el desanimado. Remedio para el desanimado. Escuche, si hay algo que obstaculiza el crecimiento de un creyente y su servicio en la expansión del reino de Dios, es el desaliento. Es el desaliento. Porque cuando usted y yo estamos desalentados, las metas nos parecen inalcanzables. Escuche esto, pensamos que no vale la pena seguir intentándolo. Pensamos que no vale la pena seguir luchando contra ese pecado que está en nosotros y que no hemos podido vencer. Que no vale la pena ni siquiera querer desarrollar el hábito de estudiar la Biblia. Niños, hay que estudiar la Biblia. Pastor, pero es que mi papá no estudia la Biblia. Díganle al papá que estudie la Biblia. A la mamá, a la abuela, al abuelo. Hay que estudiar las escrituras, pero a veces el desánimo hace que perdamos ese interés. De hecho, se pierde el interés de querer servir en la iglesia. Pues si al final de cuentas sirvo en la iglesia, hago aseo, hago lo otro, hago esto y ni me agradecen. Piensan algunos así cuando viene el desánimo. ¿De qué sirve tratar de seguir llevando el evangelio a los perdidos si este mundo va de mal en peor y el mundo cada día ataca más ferozmente todo lo que el cristianismo cree, todo lo que el cristianismo tiene como convicción? Este mundo está tan depravado que aunque prediquemos el evangelio, cada día nos atacan más fuerte. ¿Para qué seguir haciéndolo? Eso es lo que viene a la mente de aquel que está desanimado. Escucha, iglesia, el desánimo nos detiene. El desánimo nos frena, nos roba la esperanza, nos lleva a pensar que todo esfuerzo en seguir adelante, en avanzar y en caminar en la vida cristiana es inútil. Y que no tenemos ni la capacidad, ni los recursos, ni los dones para lograr hacer cambios positivos
y progresivos en nosotros, mucho menos en otros. Eso es lo que ocasiona el desánimo. Que todas estas cosas vengan a nuestra mente. Pero escuche algo, escuche lo que le voy a decir. Hay una buena noticia para el creyente. Hay una buena noticia para el cristiano. Y la buena noticia es que hay remedio para el desalentado. Hay remedio de parte de Dios para el desalentado, para aquel que está desanimado, para aquel que piensa todas estas cosas, para aquel que cada día, usted ha escuchado esta frase, al caído, cáele. Me estoy tratando de levantar con este pie, cuando ¡pum!, vuelvo y me caigo del otro. Pastor, pero es que yo vengo a la iglesia. Pastor, pero yo oro. Pastor, tranquilo. Viene el desánimo. Hay uno grande y poderoso que tiene el poder, la autoridad, el anhelo y el deseo de levantarte. Pero debes seguir adelante. Las cosas vienen, las cosas pasan, las circunstancias están, pero Él también. Él también. Y usted y yo sabemos, el Señor nos dice en su palabra, que en medio de todas esas tormentas, ¿cuántos aquí aman al Señor? Dos, bueno, hay dos que lo aman. ¿Cuántos aman al Señor en este lugar? ¿Y qué dice Romanos 8:28? Así que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito con que fue llamado. Usted y yo fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál, pastor? Ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y las cosas buenas, malas, regulares, todo lo que venga a nuestra vida nos beneficia. Pero aún así, a veces viene el desánimo. Y entonces necesitamos recordar que en medio del desánimo hay ayuda para los desalentados. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en el pasaje que tenemos hoy aquí. Y como ya hace algunos días habíamos detenido esta serie, vamos a recordar solo 2 o 3 cositas que ya hemos visto en el capítulo 1. Hemos visto y hemos dicho que en el año 537 a.C., un grupo de israelitas regresaron del exilio babilónico para llegar de nuevo a la ciudad, reconstruirla, y con el propósito y el mandato del Señor de reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Ese templo que había sido destruido por el rey Nabucodonosor. Años atrás, esto fue lo que sucedió. El rey Nabucodonosor invadió la ciudad, tomó a algunos, se los llevó como esclavos, los llevó al exilio, destruyó el templo. Y ahora entonces Dios en su gracia soberana hace que el rey dé un edicto y ellos regresan. Hay un remanente que vuelve con el fin de reconstruir Jerusalén y el templo. Y tan pronto ellos llegaron, comenzaron la construcción. Llegaron animados, dijimos que recogieron una pequeña ofrenda de, ¿cuánto era? Más de $24 millones hoy. Esa pequeña ofrenda, y todos llegaron animados con gozo y comenzaron la reconstrucción. Y de repente, por causa de los enemigos que se levantaron, las situaciones que pasaron, ellos al ver enemigos de la obra entraron en desánimo. Al final de cuentas, la obra se detuvo. Ellos pararon entonces la reconstrucción del templo y decidieron más bien dedicar todo su tiempo y esfuerzo a dedicarse a sus propios negocios, a sus propias casas, a sus propios asuntos, y dejaron de lado la gloria de Dios. Empezaron a dedicarse más a sus cosas que a las cosas del Señor. Y entonces, por dedicarse a sus propios asuntos, la construcción del templo quedó detenida por unos 17 años. Es lo que pasó. Estos israelitas pusieron sus intereses, los personales, los propios, por encima de la gloria de Dios, por encima de la presencia de Dios. Es como que a Laura se le ocurriera decir, no quiero volver a orar, no quiero volver a la iglesia, yo prefiero dedicarme a jugar, a comer y hacer esto y lo otro. Dios, que se espere. Eso fue lo que ellos hicieron. Tomaron la decisión de buscar sus propios intereses y dejaron de lado la gloria de Dios, dejaron de lado la presencia de Dios. Ya ellos no querían, no se interesaban en tener una comunión adecuada con el Señor.
Ahora, como el Dios que nosotros tenemos, el Dios de la Biblia, es un Dios de amor y de misericordia, el Señor lo que hizo fue enviarles al profeta Ageo y al profeta Zacarías. ¿Para qué? Para hacerlos reflexionar. Para decirle, ¡hey, despierten! Y dice en Ageo capítulo 1 y versículo 14, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Una respuesta sorprendente. Ellos escucharon la voz de Dios a través de Ageo y respondieron, se levantaron, volvieron a cobrar ánimo y empezaron a construir el templo una vez más. De hecho, cuando hablamos de esto, estuvimos preguntando que cuál va a ser tu respuesta a causa de que Dios te habla, Dios te enseña y Dios te instruye. Porque escuche, recuerde que el propósito del Señor no era enfáticamente como prioridad el edificio de adobes y varillas. El propósito específico en este libro de Ageo era conducir al pueblo a que entendieran que había que tener comunión con Dios. Pero escuche, a pesar de ello, había que construir el templo. Porque la representación de la presencia de Dios era en el templo. Así que había que construir el templo. Este pueblo decidió reconstruir el templo porque sabían que era allí donde moraba la presencia de Dios. Escuche, nosotros como iglesia, dice la palabra del Señor, que usted y yo somos el templo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo somos el templo, la morada de Dios en la persona del Espíritu Santo. Pero necesitamos un edificio como este para que la iglesia, que es templo del Espíritu Santo, se congregue. Ellos tuvieron que volver a dedicar dinero, tiempo, esfuerzo, trabajo y ánimo para poder reconstruir el templo, para poderse reunir, para poderse congregar y volver entonces a tener esa relación con el Señor en el templo. Igual nosotros necesitamos entender que como iglesia tenemos nosotros que buscar en nuestro corazón el anhelo, el deseo y el fervor de tener esa intimidad, esa relación con nuestro Salvador, esa relación con Él. Porque ahora ya no hay que esperar que un sumo sacerdote, que el pastor de la iglesia corra una cortina y se encierre aquí y ore al Señor por el pueblo. No, Cristo derribó el velo, Cristo abrió la puerta. Cada uno de nosotros puede entrar al lugar santísimo. Cada uno de nosotros puede venir a la presencia de Dios de manera personal y Él escucha, Él responde y Él se mueve. Pero necesitamos un edificio como este para que la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, venga, se congregue, reciba palabra, sea instruida, sea edificada, sea exhortada, sea consolada, sea animada y los perdidos vengan y sean iglesia. Entonces usted y yo como iglesia necesitamos buscar la presencia de Dios y con la presencia de Dios estar interesados en que este lugar se mantenga abierto. Y para eso se requiere dedicar esfuerzo, trabajo, dinero, recursos y un corazón que ame las almas para decir, Señor, necesitamos este lugar abierto para que las almas vengan y te conozcan y para que nosotros, la iglesia, seamos edificados y sigamos adelante mostrando tu gloria. De ahí era la pregunta. ¿Cuál va a ser tu respuesta en base a todo lo que Dios te habla? ¿Vas a ser de aquellos que se desaniman y más bien no hacen nada? ¿O vas a ser como aquellos de los cuales el apóstol Pablo habla y lo que él dice a la iglesia? Pastor, ¿y qué dice el apóstol Pablo a la iglesia? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Entonces debemos pensar en nuestra comunión con Dios, debemos pensar en que hay necesidad de que la iglesia se congregue y se reúna mientras se puede. Mientras se puede. Y de hecho hago una pequeña aclaración, una motivación. Estemos orando, hermanos, por nuestros hermanos de la iglesia que están en países donde no tienen esta libertad de congregarse como usted y yo, que se tienen que esconder para poder predicar la palabra. No tienen un salón como este, no tienen un sonido como este, y que ellos, para alabar al Señor, están escondidos, tal vez en casas, quién sabe en qué lugares, y cuando llegan ese momento de poder entonar cantos al Señor, ellos prácticamente tienen que cantar en la mente, porque no los pueden escuchar. Y a pesar de que no pueden gritar como usted y yo, ¡gloria a Dios, aleluya!, ellos gritan ¡gloria a Dios, aleluya!, en el interior de su corazón. Y allá escondidos y refugiados, ellos están diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Pero sienten un gozo y un fuego en su corazón. Y aquí donde tenemos toda la oportunidad de saltar, de danzar, de glorificar al Señor, cuando estamos en el fuego de la alabanza, hay muchos que están todos encendidos. Yo recuerdo que hace años atrás teníamos un familiar en una fundación y el pastor que dirigía la fundación, él es muy animado, él tiene un fuego y él se goza cuando canta. Y yo le decía, ¿cómo va, pastor? Hermano, le voy a ser sincero, hemos visto un logro increíble. ¿En serio? Sí. Imagínense que en la alabanza primero, estábamos en los cantos y él era parado ahí y así. Y ahora, hermano, es impresionante. Yo me imaginé, yo dije, está saltando el hombre. Me dice, hermano, hemos visto un avance impresionante, en serio, sí. En la alabanza, ¿sabe qué hace? Sí, ya hace así. Necesitamos ver un avance en la iglesia, que aquí en este lugar siga el fuego encendido y que nos gocemos, nos deleitemos, dancemos, podamos decir con libertad, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, Cristo me salvó. Y que cuando usted entone alabanzas al Señor, usted lo haga con gozo, con alegría, con fervor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, se levantó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Hoy está en la presencia de Dios, a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo sigue aquí, morando en los corazones que le aman, le conocen, y que podamos decir, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Oremos por nuestros hermanos en la iglesia perseguida, para que ellos, a pesar de que no pueden gritar como nosotros, sigan con el fuego en sus corazones y avancen, hermano. Porque ellos también tienen la presencia de nuestro Salvador. Estos israelitas entonces, al escuchar a Ageo hablar, entendieron que era Dios a través de Ageo, y ellos todos tomaron ánimo y comenzaron a trabajar en la reedificación del templo. La obra comenzó de nuevo. Estaban gozosos. Pero, una vez más, al poco tiempo de haber comenzado la obra, se encontraron con otro problema. Otra vez. Muchos de ellos tenían la edad suficiente para recordar la majestuosidad del templo de Salomón. Ellos estuvieron en ese templo, recordaron la grandeza, la majestuosidad, la hermosura del templo que Salomón construyó. Y entonces ellos vieron que no tenían ni la gente ni los recursos para construir el templo en la misma majestuosidad que Salomón construyó ese templo, el primer templo. Y esto trajo a ellos desánimo. Como quien dice, este templo que estamos haciendo en comparación al otro, los más ancianos se acordaron de eso. ¿Y cuál fue la causa del desánimo? Bueno, como consecuencia del primer mensaje de Ageo, entonces, el pueblo entero retomó empeño en reconstruir la casa de Dios.
Y ellos estuvieron trabajando. Y ellos trabajaron arduamente durante un mes. No obstante, habían empezado ya a propagarse entre ellos el desánimo. Comenzó el desánimo otra vez. Y entonces el desánimo amenazaba el éxito de la obra. ¿Cuál era la razón del desánimo de ellos? Bueno, encontramos la explicación en Ageo capítulo 2 y versículo 3. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Como quien dice: ¿quiénes son los más ancianos aquí, que se acuerdan de cómo era el templo de majestuoso, y ahora este que están construyendo lo ven como nada? Mejor dicho, esto no es ni la seña ni la muestra del templo anterior. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Y para que usted y yo entonces podamos entender la situación y lo que estaba pasando y lo que dice este versículo, es necesario que usted y yo volvamos al libro histórico de Esdras. Y él nos enseñe qué es lo que estaba pasando allí. Ahí vemos el trasfondo de lo que estaba ocurriendo. En el capítulo 3 de Esdras, nosotros podemos apreciar que ahí se nos relata cómo era que los que habían vuelto de la cautividad con Zorobabel habían comenzado la obra de reedificación de la casa del Señor. Y lo primero que ellos edificaron fue el altar. De manera que, aunque de forma todavía muy precaria, muy difícil, pudieron comenzar la celebración de los cultos, hacía falta algo. Entonces también reunieron dinero y materiales para la obra y para echar los cimientos, los fundamentos y empezar a construir la casa del Señor. Fue entonces cuando ellos, después de tener el altar y después de haber empezado los cimientos, ellos tomaron la decisión de hacer una pequeña inauguración de lo que habían hecho, con cánticos, con acciones de gracias, con alabanzas, con música, y la alegría que ellos tenían se escuchaba de lejos. Dice el versículo 13 de Esdras capítulo 3, se oía el ruido hasta de lejos. Pero mezclado con los gritos de alegría y de júbilo, también se dejaba oír una nota triste. Versículo 12 del capítulo 3 de Esdras. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Como quien dice: pasamos de una mansión a una simple pieza. Es como que Luciana diga: uy, no, esta casa tiene 2 habitaciones, un salón grande, tenemos la cocina, y nos vamos a ir a vivir a una piececita donde a duras penas cabemos. ¿Se da cuenta? Entonces, en el principio, el lloro de todas estas personas quedó oculto tras el jolgorio, la alegría y la gritería de los que estaban más jóvenes, que estaban contentos porque estaban reconstruyendo el templo. En el versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. ¿Usted se imagina ese contraste? Está todo el pueblo, el remanente que regresó, y entonces los más jóvenes gozosos, alegres, bendecidos, gritando: gloria a Dios, estamos construyendo el templo, gloria a Dios. Y en medio de esa gritería, los más ancianos lloraban y gritaban, oiga, en alta voz también. Qué tremendo esto, hermano. Ellos todavía recordaban aquel templo glorioso que hizo Salomón, aquel que era una belleza arquitectónica de la época, lo mejor. La fama de ese templo se extendió por todo el mundo y venía gente de otros lugares solamente a contemplar la grandeza y la majestuosidad del templo del Señor. Era una joya.
Era una joya. Y entonces estas personas, al ver los cimientos que en ese momento se estaban echando y los escasos recursos con los que ellos contaban en ese momento, después de haber vuelto del cautiverio y al ver lo que estaban haciendo, entonces se daban cuenta que el templo que estaban construyendo en ese momento no iba a ser ni la muestra del que ellos tenían antes en el primer templo. Y esto trajo tristeza. Y todo esto hizo que el desánimo viniera a ellos y que empezara a apoderarse de las almas de ellos. Esta es la situación que tenemos en el trasfondo. Imagínese usted que nosotros estamos en este lugar y por lo que estábamos hablando ahora, porque no hay dinero y esto, tengamos que cerrar este lugar y lleguemos, hermanos, ya conseguimos otro lugar. Y vayamos y no quepamos ni siquiera los que estamos aquí y tengamos que estar al estilo metro. Ay, pastor, cuando estábamos en aquel lugar. Eso era lo que estaba pasando con ellos. Esa era la situación. Esto es de lo que está hablando aquí en este capítulo 2 de Ageo. Ahora, escuche, el asunto era grave, era delicado. ¿Y sabe qué? Dios sabía eso. Dios lo sabía. Dios lo sabía. Ahora escuche, Dios también sabía que con un espíritu de desánimo no se podría hacer la obra de la casa de Dios. Él sabía eso. Ahora, es verdad. Ellos ahora podrían celebrar de forma mecánica y rutinaria los cultos. Pero seamos sinceros, con un alma que tiene amargura y tristeza, en ese estado es imposible hacer prosperar los intereses de la obra de Dios y los asuntos del reino. Uno amargado, uno desanimado, uno sin gozo en el corazón, escuche, lo que menos quiere es que la casa del Señor esté bien y que el reino se extienda. Es lo que viene a muchos. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Hay otros que están tan desanimados. Mi hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dice, ¿será que le está doliendo la mano o me está contestando lo que le pregunté? No, pastor, entiéndame, ahí como regular. Cuando usted le habla al hermano, hermano, ¿usted cómo está? Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo se encuentra? Ahí, pastor. Ahí, sí, yo sé que está ahí. No, ¿usted cómo está? Yo sé que está ahí, pero ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Dígame. Pastor, hay desánimo. Es porque hay desánimo. Y me llamaba mucho la atención cuando miraba todo esto de lo que el desánimo hace, porque de hecho un poeta dijo estas palabras, escuche: muertos no son los que yacen solitarios en la tumba fría. No, esos no son los muertos, dice este poeta. No. Muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. Muertos vivientes, como quien dice, respiran, ven, oyen, hablan, caminan, pero el alma está muerta. Esos son los que verdaderamente están muertos. Necesitamos un alma ferviente, viva, que entienda que Cristo vive y nosotros también. Es lo que pasa, ¿no? Ahora, vamos a mirar con un poco más de detalle las razones del desánimo. Ellos recordaron los tiempos gloriosos del templo anterior, todo lo que hacían. Los más ancianos de ellos recordaban todo lo que pasaba, lo que había en el templo anterior, la majestuosidad, la cantidad que había, todo el pueblo reunido, todas las fiestas y cómo se gozaban, cómo se deleitaban, cómo venía gente de otros lugares, cómo visitaban el templo. Cada que hacían los cultos de adoración al Señor, había júbilo, había gozo, un montón de músicos, mucha gente cantando, todo el pueblo con alegría, todos vibrando con gozo, con el fuego del Señor. Estaban allí fiesta tras fiesta, celebración tras celebración, la gloria de Dios, un templo glorioso. Se sentían orgullosos por ese lugar que tenían. Eso era lo que ellos estaban recordando. Se acordaban de ello.
Ellos en medio de ese templo tan hermoso adoraban al Señor con un entusiasmo desbordante, gozosos. Se podía ver en sus rostros el gozo y la alegría que tenían en el templo anterior. Eso sí que eran buenos tiempos, podrían decir algunos. Eso era lo mejor que había. Esos ancianos que llegaron de la cautividad estaban recordando tal cosa, esas celebraciones. Pero en comparación con todo aquello, lo que quedaba en ese momento prácticamente era nada. Como quien dice, esta mansión en la que vivíamos, reducidos a esta habitacioncita, empezó el desánimo a llenar sus corazones. Este pequeño templo ordinario que estamos haciendo no tiene nada que ver con la majestuosidad del templo anterior. Ya no hay el mismo gozo. Después del tiempo que ellos tuvieron en cautiverio, los que habían regresado no eran tantos en comparación del pueblo y la cantidad de pueblo que había cuando Salomón construyó el templo. Este remanente era un remanente pequeño. Y ya las fiestas y las celebraciones del pasado no iban a ser las mismas del presente. Todos reunidos, gozándose y deleitándose en el Señor. Así que otra vez entonces el desánimo comenzó a propagarse como una plaga rápidamente contagiando a todo el pueblo. Ahora, como dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 10:11, él nos habla a nosotros para que recordemos eso. El apóstol Pablo dijo, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. En pocas palabras, hey cristiano, tienes que experimentar por cabeza ajena. Mira lo que le pasó a ellos para que no te pase. Ahora, en relación a esto, nosotros podemos ver que y lo vimos en Eclesiastés, las cosas del pasado le siguen pasando a los del presente porque todo es un girar de diferentes maneras. Pero igual pasan las mismas cosas. También hoy podríamos ver a muchas personas, y he hablado con personas ancianas, cristianas obviamente, que hoy en día recuerdan cosas como estas y dicen, ay pastor, es que usted apenas está empezando. Si viera en mis tiempos cómo era la iglesia, mire, era un tiempo en el cual la iglesia venía, había más gozo, había júbilo, las almas, los perdidos venían, entraban a la iglesia, había mayor disposición para escuchar, para atender la palabra de Dios, conversiones se veían constantes y continuas en la iglesia, las almas venían, eran salvadas. Y usted sabe que hay iglesias que tienen bautisterio. Y aquí atrás tienen ¿cierto? El lugar donde bautizan. Y hoy en día ya no hay almas que lleguen a la iglesia. Ya las iglesias las vemos vacías. Los domingos vemos las sillas vacías, como hoy. ¿Y qué vamos a decir entre semana? Ya la gente no asiste. Y los bautisterios están llenos de telarañas. Ya no hay quien se bautice en la iglesia. Pastor, usted no se imagina lo que era antes en comparación de lo que es ahora. Bueno, es más, si nosotros miramos la historia de este lugar, de esta iglesia, muchos de los que empezaron desde el inicio con nosotros podrían decir, ay pastor, tiene razón. Me acuerdo cuando empezamos, cuando llegamos a este lugar que era de techo y todos teníamos que traer sombrilla porque llovía y nos tocaba abrir la sombrilla aquí adentro. Se llovía más adentro que afuera. Pastor, este piso todo desnivelado, caído. Todo esto, no había ni altar, no había nada. Pero había un gozo. Nos deleitábamos, todos vinimos, trabajamos, nos esforzamos, nos dedicamos. Había tanta unidad, tanta armonía, tantas cosas, pastor. Esto sí era hermoso. Y ver ahora que hay tanto desgano en muchos. Muchos podrían desanimarse por eso. Ahora... Lo que muchos no recuerdan es la inmadurez que había en ese momento, toda la inmadurez que pasamos, los errores que cometimos, que no quisiéramos volver a cometer ahora. Por eso en relación a eso, alguien dijo estas palabras, escuche, la nostalgia es una extraña mezcla de mala memoria con una buena imaginación.
¡Ay, tan buenos los tiempos pasados! Pero se les olvida todo lo que pasó en los tiempos pasados. Hermanos, no podemos vivir de la nostalgia. No podemos vivir del ayer. Ay, la iglesia. Es como nosotros hablar de la iglesia central. Cuando nosotros comenzamos, 800 personas. Yo no sé al hermano Giovanni cuántas personas le tocó ver en la iglesia, pero eso era así, hermano. No eran 10, no eran muchas. Sí, eran muchas. Había más de 800 personas en la iglesia. Nosotros íbamos a un culto los miércoles a las 7 de la noche, 300 personas. Ayuno, miércoles a las 9 de la mañana, 200, 250 en un ayuno, un miércoles. Ayuno los viernes, 200, 300 personas, un ayuno. Los viernes el culto en la noche, 400 personas. Un culto el domingo, el primer culto, habían 2 cultos. El primer culto, hermano, ¿sabe qué? El pastor no se podía ni mover, porque la iglesia era a reventar, todo el altar lleno de sillas, y el pastor aquí quietecito predicando. A duras penas se podía voltear a dirigirse a los hermanos, pero esa iglesia llena. ¿Para qué vamos a mirar para atrás? Necesitamos mirar el presente, necesitamos volver a avivar el espíritu, necesitamos llenarnos del gozo del Señor. Porque de la misma manera, en el pasado hubo mucha gente, pero muchos errores. Mucha inmadurez que hizo que la iglesia empezara a deteriorarse. Hoy nosotros necesitamos entender que tenemos que evaluar todas las cosas y decir, bueno, el pasado ya pasó. Y entonces empieza a nosotros venir esto que dice esta persona. La nostalgia es una extraña mezcla de la mala memoria con una buena imaginación. Como quien dice, ay, tan bueno. Sí, pero nos olvidamos de lo que tan bueno, lo malo que hicimos. Por eso hay que dedicarnos al presente y no seguir viviendo en el pasado. ¿Usted no ha visto aquellas personas que dicen, pastor, vea, yo nací en la iglesia? ¿En serio? ¿No fue en el hospital? Sí, pastor, pues, entiéndame, pastor. Desde niño estoy en la iglesia, pastor. Y usted no sabe todo lo que yo hice en la iglesia en las manos del Señor. Y yo cantaba, y yo hacía, y yo iba, y predicaba, y evangelizaba, y hacía, y hacía, y hacía, y hacía. Hermana, ¿y ahora qué hace? Nada, pastor. ¿Y entonces para qué le quedó lo de atrás? No, mi hermano, no podemos vivir del pasado, tenemos que vivir en un presente y con la mira a un futuro constante. ¿Y sabe cuál tiene que ser la mira de la iglesia a futuro? Ver almas venir a los pies de Cristo, cambiadas, transformadas, lavadas por el poder del Espíritu Santo, y nosotros como ejemplo para aquellos que vienen. Hay que seguir adelante, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que nosotros muchas veces distorsionamos nuestros recuerdos del pasado. Y esa nostalgia entonces nos tiende a hacernos parar y a no seguir trabajando para que la obra del Señor continúe. Eso es lo que pasa. Escuche, el avance y el crecimiento de la obra no depende del pastor de la iglesia nada más. Usted mira lo que está Geo diciendo. ¿A quiénes fue que despertó el Espíritu del Señor? Dice, a los profetas que envió, al gobernador y al resto de todo el pueblo. El Señor quiere que por medio de su palabra el pastor se avive, los diáconos de esta iglesia sean avivados y todo el resto de la iglesia tengan el mismo fervor y juntos trabajemos para la gloria de Dios y el crecimiento de la obra. No es el pastor solo, hermanos. Mire, tal vez nosotros pudiéramos entender esta situación. A veces se hacen conferencias donde van personas de diversos lugares, de diversas iglesias, y uno podría ir a un lugar así y empezar a ver algo distinto, y ese fuego y la predicación de la palabra y toda la gente avivada, toda la gente contenta. Y ¿sabe qué? 1, 2, 3 días de conferencia, y qué bendición, y termina la conferencia y llegamos a la iglesia. No, es que nada como eso que... No, mi hermano, necesitamos tener el mismo fuego allá y aquí y no vivir con esa nostalgia en nuestro corazón. Pensamos que lo único que nos debería animar es mirar al pasado. ¿Y acaso esa es la solución? Mirar al pasado. Hermano, tenemos que entender algo sumamente importante.
Mire, esta gente recordaba con tristeza, ¿sabe qué también? Sus propios pecados. Sus propios pecados. Mire, Dios les había dicho con claridad que la razón por la cual ellos habían sido llevados a la cautividad era ¿por qué? Porque no habían atendido a su voz, porque no habían sido obedientes. Y como no obedecieron a la palabra del Señor, niños, hay que obedecer a la palabra del Señor. Niños, hay que estar atentos a lo que Dios habla. Ustedes no están sentados ahí simplemente porque, vamos a ver qué dice el pastor. No, a ustedes también el Señor les está hablando para instruirlos. Váyanse acordando para el examen. Y ya no escrito, oral. Para mirar la memoria de los niños. Los niños tienen buena memoria. Ellos habían sido llevados al cautiverio por su desobediencia. Por su desobediencia. Y habían terminado bajo una potencia extranjera, cautivos en ese lugar. Era la consecuencia de su pecado. Esto muy fácilmente también les traía desánimo. Hombre, si hubiéramos escuchado la voz de Dios, este templo tan majestuoso, Dios mío, si hubiéramos atendido, si hubiéramos hecho caso, este templo no hubiera sido derribado. Mijo, ya ve, ya no hay nada que hacer. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que sucedió. Eso pasó y no nos podemos quedar en ese recuerdo. Probablemente el recuerdo amargo de los tropiezos, de los pecados, de las situaciones que hemos vivido, el estar pensando en el pecado que está, en eso que no me deja, en eso. No, hermano, nada de eso nos puede ser a nosotros de desánimo para seguir adelante en la vida cristiana. Nuestra relación con el Señor tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando. Usted y yo debemos seguir mirando con lujo de detalles todo lo que tenemos por delante. Es así. Porque todas aquellas cosas que nosotros hemos dejado de hacer, anoche hablaba con mi esposa, y seamos sinceros, 31 de diciembre del año pasado, ¿cuántas metas nos fijamos para el 2022? ¿Y cuántas hemos llevado a la práctica? ¿Y no cree usted que va a llegar otra vez el 31 y puede llegar el 31 el mediodía o en la mañana y nosotros estar pensando, uy, Dios mío, hoy hay vigilia? Señor, todo lo que yo me comprometí el año pasado y no hice nada, Señor. Antes hicimos menos. Ojo, no podemos dejar que esas cosas nos desanimen. Al contrario, tenemos que mirar hacia atrás todas aquellas cosas que no hicimos y que dejamos de hacer, todas aquellas cosas incluso pecaminosas que vinieron a nuestra vida y empezar verdaderamente a fijarnos metas y a tener la claridad. Dios está hablando durante todo este tiempo a la iglesia. ¿Para qué? Para que estemos amargados, para que estemos recordando lo que no hicimos, para que nos sigamos dejando llevar por la ola y la ola y la ola de la amargura y del desaliento por lo que dejamos de hacer, por las áreas que no hemos traído al Señor. No, en ninguna manera. El Señor sigue hablándole a la iglesia para que entienda que todas esas cosas del pasado tenemos que traerlas a memoria para cambiarlas ahora en el presente y para mejorar a nuestro futuro, hermanos. Eso es lo que Él está buscando. Él no quiere que usted y yo nos desalentemos y nos debilitemos, sino que nuestras fuerzas estén en dependencia del Señor y sigamos adelante, porque sabemos que a pesar de la debilidad, aunque Dios no es un Dios alcahuete, Dios sí es un Dios que ve nuestra debilidad, que ve nuestro esfuerzo, y cuando ve que nos esforzamos, Él nos ayuda, Él nos levanta, Él nos da la fuerza y nos ayuda a seguir adelante. Ese es el Dios de la Biblia. Necesitamos entender la situación en la que estamos y necesitamos venir al Señor y decirle: Señor, me estás hablando, enciende el fuego en mi corazón para yo poderte servir con gozo y con alegría. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Cuando el desánimo está en nosotros, ¿sabe qué sucede? Escuchamos una voz dentro de nosotros mismos que nos atormenta diciendo: ¿cómo te va a usar Dios en su obra
después de tantas veces que le has fallado, tantos compromisos que has adquirido y nunca los has cumplido, y esa voz empieza a trabajar en nuestro interior y empieza a decirnos cómo Dios te va a usar, cómo Dios te va a levantar, todo lo que haces, tanta desobediencia, tantas cosas que has dejado de hacer, cómo Dios te va a usar y cómo te va a levantar. Eso viene a nuestra mente. ¿Y sabe qué? Empieza esa voz diciendo y sigue diciendo: es mejor que tires la toalla, es mejor que renuncies, es mejor que dejes la vida cristiana, es mejor que no te esfuerces, ya eso no vale la pena. Y esto es tremendo. Y es que esa es la solución. Hermanos, escuche, aparte de eso, tenemos que mirar que también hay enemigos de la obra de Dios que quieren desanimarnos, como pasó con este pueblo. Los judíos habían regresado de su duro cautiverio. Vinieron con gozo a querer empezar a levantar el templo y comenzaron la obra y se levantaron enemigos. ¿Y qué sucedió? Les trajo desánimo, y a causa de los enemigos de la obra, el desánimo que hizo que ellos pararan la obra por completo. Por completo. Ahora, ¿usted cree que usted y yo no tenemos enemigos? ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo suyo? Yo mismo. Yo soy mi peor enemigo. La carnalidad que todavía está dentro de mí, que me empuja a diario a querer desagradar al Señor. Aparte de eso, tenemos un enemigo externo. La Biblia lo llama diablo y Satanás, pero lo queremos ignorar. Escuche, hay enemigos externos que el diablo usa, y es toda la gente que hay a nuestro alrededor que nos rechaza, que nos señala, que nos acusa, que se burla de nosotros, que quiere hacernos la vida de cuadritos. Esos son enemigos, y todo eso trae desánimo, hermano. Todos ellos nos quieren obstaculizar, quieren hacer hasta lo imposible para que usted y yo no continuemos la obra del Señor. Estamos rodeados de enemigos. Son personas que nos quieren desganar y desanimar. Y están en todas partes. Niños en la escuela. Imagínense a Juan en la escuela diciendo que es cristiano y todos los demás burlándose de Juan porque es cristiano. Imagínense de Luciana en la escuela y que no se atreva a decir que es cristiana porque los niños le van a hacer bullying. ¿Sabe quiénes son los más expuestos? Yo no sé si ustedes padres se han dado cuenta que los más expuestos al desánimo en la vida cristiana son nuestros niños en los colegios. Porque en los colegios, en las escuelas, ¿sabe qué es lo que más abunda? Un montón de niños que no conocen al Señor, no tienen temor de Dios. Y imagínense entonces a Dulce tratando de llevarle el evangelio a una compañerita, y vienen otros y empiezan tan, y a burlarse y a decirle cuál Biblia, cuál Dios y esto. El desánimo viene. Es por eso tan importante que los padres de familia vean a sus niños y los estén animando, los estén conduciendo, y que los niños tengan confianza en su casa y puedan expresar todo lo que les sucede en el colegio, en la escuela, para que en su casa les den el ánimo y el aliento que necesita. A veces los padres se les olvida todo lo que hay a su alrededor de sus hijos en los colegios. Y que ellos, usted a veces dice, pero ¿por qué este muchacho no quiere ir a la iglesia? ¿Pero por qué este muchacho no presta atención al Señor? ¿Pero por qué? Pues que me están mirando todas las situaciones adversas que tiene. ¿Es que usted cree que solamente usted como adulto tiene problemas y dificultades? Escuche, si para usted y para mí los problemas se convierten en algo tan grande y quiere traernos desánimo, ¿cuánto más para ellos, hermano? Necesitamos pensar en todas estas cosas, hermano. Imagínense, si a nosotros nos atacan con todas las cosas que nos quieren atacar, todas esas teorías como la del Big Bang y la evolución de Darwin, y nos quieren decir que somos irracionales porque hablamos de un creador y un legislador y ellos dicen que no, que es que a mí me gustaría que cada uno de esos que hablan del Big Bang, poder construir una bomba, llevarlas a su casa, hacerla explotar y decirles, vamos a ver qué tan organizada quedó la casa después de la explosión. Eso es absurdo. Y cuando nosotros negamos entonces la teoría de evolución, empiezan y hablan de que la vida, de que la vida surgió de la ameba. Venga, ¿y qué le dio la vida a esa ameba? No, ella se dio vida sola. ¿En serio?
Ok, entonces si usted va al desierto y en medio del desierto y en medio de la arena usted para, ¿ve esto qué es? Y en medio de la arena usted se encuentra un reloj Rolex. Ve, este reloj se hizo a sí mismo en esta arena. ¿Será? Pero cuando nosotros no creemos, cuando nosotros rechazamos estas teorías absurdas que muchos científicos han traído, ¿sabe cómo nos tachan? De ignorantes, faltos de mentalidad. Es que esta gente no sabe ni a dónde está, no saben dónde están parados, y entonces comienza el bullying, el ataque, por todas partes comienzan y nos ataca todo el mundo, hermanos. ¿Cuánta gente se desanima por estas cosas? Mire, hay un ejemplo de un señor, Richard Dawkins. Él es un biólogo evolutivo, etólogo, zoólogo y divulgador científico, y es británico. ¿Y sabe qué? Este hombre expresó con toda claridad lo que él piensa de la fe cristiana. Todo esto es un ataque a la iglesia que podría ocasionar desánimo. ¿Sabe qué dijo él? El vicio principal de la religión es la fe. Fe es una creencia que no se basa sobre ninguna evidencia y es por lo tanto uno de los peores males del mundo, comparable al virus de la viruela, pero mucho más difícil de erradicar. Y en otra ocasión este mismo hombre dijo, se puede decir con tal seguridad que si te encuentras con una persona que dice que no cree en la evolución, esa persona o es ignorante, o es estúpida, o loca, o es una mala persona. ¿Y a cuánta gente todas estas cosas les ocasiona desánimo para seguir adelante? Las tácticas de estos enemigos del cristianismo son parecidas a las que nosotros encontramos en la historia, en lo que nos dice acerca, en el libro de Esdras y lo que vemos en Nehemías y lo que vemos en el libro de Ageo. Enemigos que se levantaron en contra de la obra del Señor. Escuche, tanto en ese tiempo como ahora, siempre ha habido enemigos de la obra que son usados. ¿Para qué? Para traer desánimo a la iglesia. Y en medio de todas estas estrategias y en medio de todo esto que ha venido pasando en tiempos anteriores, que le pasó al pueblo del Señor, que le ha pasado a la iglesia después, que ha venido sobre la iglesia hoy, ¿de dónde vienen? Son estrategias que Satanás mismo ha usado para tratar de desarticular la iglesia de Jesucristo. Para que haya desánimo, hermano. Para que haya desánimo. Necesitamos entender que no podemos hacer tal cosa. No podemos dejarnos arrastrar por el desánimo en ningún momento. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que pensar en esto. Y después de visualizar todas estas cosas, después de mirar los enemigos que hay de la obra del Señor, después de mirar incluso cómo esa agonía y el mirar hacia atrás y ver el pasado y pensar incluso hasta en nuestros pecados y que todas estas cosas podrían traer desánimo, nosotros tenemos que entender que hay una solución para el desánimo. Hay una solución para el desánimo. Hay una solución para aquel que está desalentado. Efectiva. En primer lugar, es importante que nosotros miremos que fue la palabra de Dios que vino a aquellas personas en aquel pueblo por medio del profeta Ageo, la que hizo que ellos fueran despertados. Y es esa misma palabra la que nos tiene que despertar a cada uno de nosotros. La palabra del Señor tiene que ser la primera que nos conduzca a despertar. Cuando usted y yo miramos este pasaje, en este pasaje podemos apreciar con toda claridad que lo principal que se necesita para solucionar el problema del desánimo, para darle ánimo al desalentado, comienza por la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de ahí en adelante? Hermano, le voy a ser sincero y le voy a decir con toda claridad en esta hora, ojalá usted venga el domingo para que sigamos viendo esa parte. Con la ayuda del Señor, el domingo vamos a ver la solución. ¿Cuál es el remedio para los desalentados? Pastor, ¿cómo así? Sí, hermano, es que
Vamos a seguir a ministrar la cena del Señor y no nos podemos extender más. Quiero que se quede con esto en su mente en esta hora. Que usted lo tenga claro. Dios nos ha llamado a nosotros a ser el templo viviente de nuestro Dios. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Pero como templo necesitamos un lugar para reunirnos y hay que trabajar en conjunto. Ojo, por la edificación del templo del Señor, que es la iglesia. Por la reconstrucción y sostenimiento del lugar donde la iglesia del Señor se congrega. Pero que escuche, que debemos evaluar que en medio de nuestra vida cristiana el desánimo va a venir por diversas razones. Porque miramos al pasado, porque vemos a otros desanimados, porque creemos que lo que se vivió antes es mejor que lo que estamos viviendo ahora. Tenemos que tener en cuenta, escuche, que aún nuestros propios pecados nos podrían conducir a desánimo. Pero también tenemos que recordar que hay enemigos de la obra de Dios que quieren traer desánimo a la iglesia. La pregunta es esta: ¿vas a seguir mirando todas estas cosas para seguir en el desánimo? ¿Te vas a dejar arrastrar por las circunstancias que hay a tu alrededor para seguir en el desánimo? ¿O te vas a levantar en el poder del Espíritu Santo a entender que es la palabra de Dios la única que te puede traer ánimo y aliento y vas a seguir adelante dándole la gloria a Dios? Examínate. Evalúate. Niños y niñas, no dejen que todo lo que sucede a su alrededor, las situaciones difíciles probablemente en sus casas, las situaciones que tienen que enfrentar en los colegios, en las escuelas, les lleven a desanimarse en el caminar cristiano. Porque escuchen, niños, llegará un día donde ustedes van a ver la gloria de Dios si siguen avanzando, si siguen persistiendo, si logran entender que Dios les ama, que Dios dio la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que ustedes tuvieran vida y vida en abundancia. Y un día, eso que ahora experimentan, las situaciones difíciles, las cosas que ven en los colegios, las cosas que ven alrededor de este mundo, esas cosas que el mundo les ofrece, porque es que a los niños también el mundo les ofrece. Hay muchas cosas que nuestros niños quisieran tener, pero que el Señor no se las quiere dar porque los va a perjudicar. Y escuche, niños, un día ustedes van a ver la gloria de Dios, van a estar en la eternidad con Él, y todo lo que ustedes ven en esta tierra ni siquiera les va a pasar por la mente, porque la majestad de Dios, el poder ver al Dios de la gloria tal y como Él es, les va a llenar de gozo y de satisfacción por toda la eternidad. ¿Será solo a los niños? Que sea el Señor que nos siga motivando y podamos seguir adelante creyendo en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Niños, ¿tienen buena memoria? Oremos al Señor. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Amén. Amado Dios y Padre Santo, en esta hora te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu grandiosa misericordia y por hablarnos de la manera en que nos hablas, bendito Dios. Te rogamos que sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Que sigas llevándonos de tu mano, glorioso Salvador, para que sigamos adelante, dándote todo el honor, la gloria y la alabanza, y para que por ningún motivo, Señor, permitas que venga el desánimo a nuestras vidas. Que nos sigas llevando de tu mano, Rey de Gloria, para seguir avanzando. Que no haya nada a nuestro alrededor que nos detenga. Que podamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo a seguir, Señor y Dios, viviendo una vida en bendición, una vida en comunión con el Dios vivo y verdadero, una verdadera vida de comunión, de entrega, una verdadera vida de satisfacción con gozo en nuestro glorioso Salvador, una verdadera vida de cercanía al Rey de Reyes y Señor de señores, y que no haya nada que nos pare, que no haya nada que nos detenga, que no haya nada que impida nuestro avance, nuestro crecimiento y mucho menos el avance del reino de los cielos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a cobrar ánimo y a seguir adelante, a ser valientes y esforzados y a seguir creyendo que tú eres el autor y consumador de la fe, que tú eres el que nos lleva de la mano y que tú eres el que nos anima y el que nos fortalece. Llénanos más de tu gracia, de tu presencia, de sabiduría y de discernimiento, y que podamos seguir viendo tu gloria en nuestras vidas
cada día más y más, para seguir creyendo de que tú eres bueno, fiel y que nos quieres llevar a una eternidad gloriosa para verte y estar contigo por la eternidad, en la cual ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, sino un gozo eterno por la eternidad. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra y por todo lo que quieres traer a nuestras vidas, para que nos sea de ánimo y de aliento para seguir adelante en nuestra vida cristiana, porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? Y a su nombre.